Génesis, el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, el versículo 15. Dice así: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Un solo versículo para iniciar. Cuando nosotros miramos Génesis capítulo 3, nos habla acerca de la desobediencia del hombre, acerca de cómo el hombre cayó en el pecado y por medio del pecado entró la muerte y el pecado a todos los hombres. Así está escrito en Romanos capítulo 5, el versículo 12. Dice que por medio de la caída de Adán, toda la raza de Adán, toda la humanidad cayó en el pecado y la muerte. Sí, a través del pecado ya se como cayeron todos los hombres, también entró la muerte. Sin embargo, desde que Adán y Eva pecaron, Dios dio esa profecía del versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Al leer este versículo, al principio es un poco difícil de comprender. Habla de una enemistad entre dos, la mujer y la serpiente. Entonces la serpiente, esa serpiente antigua se refiere a Satanás, el que engaña, el que miente. Y Satanás no tiene descendientes, porque es un espíritu, también es eterno. Pero la parte que más llamaba la atención a los como primeros pobladores de la tierra era la segunda parte, era la simiente de la mujer. Porque según la tradición hebrea y también previo al pueblo de Israel, ya ellos como consideraban que el hombre ponía las semillas en la mujer quedaba embarazada. Entonces, cuando hablaba de una simiente, siempre hacía referencia al hombre. Por ejemplo, si nosotros vemos Génesis capítulo 5, aquí el versículo 3 dice: Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Cuando nosotros miramos esta genealogía, no aparece ninguna mujer, sino cada hombre. Por eso era muy curioso a qué se refiere la simiente de la mujer. Si el hombre es el que pone la semilla, de Adán nació Set, de Set nació Enós, de Enós nació Cainán. Entonces, ¿cuándo iba a entrar ahí el nombre de una mujer? O cómo la mujer podría ser quien de la simiente. Porque la mujer no tiene una semilla. Entonces, durante muchos años eso fue un misterio. Durante muchos años eso no fue algo al que alguien fácilmente pudiera saber o interpretar. Pero 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo, ya dio más claridad a esta profecía. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14.
Dice así, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces el profeta Isaías empieza a hablar acerca de la llegada del Mesías. Y aquí dice, una virgen concebirá. Esa es la señal. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, así estaba pensando él como profeta Isaías. Así escribió. Entonces ahí se volvió mucho más claro el significado. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Si cada hombre, cada varón, en cada genealogía, nacía de otro hombre, por la semilla de otro hombre, entonces, ¿cuál sería la simiente de la mujer, la semilla de la mujer? Pero aquí el profeta Isaías aclaró cuál era la señal: una virgen concebirá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una virgen va a concebir sin la intervención de la semilla de un hombre. Entonces sería como la descendencia de aquella virgen sería la simiente de la mujer. Entonces es muy interesante porque Dios desde el principio manifestó su plan. Y luego nosotros llegamos hasta Mateo capítulo 1, el versículo 21. Aquí dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego el versículo 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, en San Mateo capítulo 1, después de que María estaba desposada con José, José se entera que ella está embarazada. Y José planeaba escaparse, planeaba abandonar silenciosamente a María. Allá ella que la apedreen o la quemen por adúltera, yo me retiro calladito. Así estaba pensando. Pero Dios quería resguardar la vida de Jesús. También iba a proteger a María, que estaba caminando con su voluntad. Entonces envía a un ángel a decirle a José que si no fuera un ángel, él no va a creer que ese hijo es del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, llegando el ángel, le aclara. Hace ya 700 años ya estaba escrito, de esta manera debe nacer el Mesías. ¿Por qué? Para que se cumpla la promesa de Dios. Desde Adán, ya Dios que había dicho la simiente de la mujer. Y luego Isaías dijo, una virgen concebirá. Entonces sí, de esa manera tenía que suceder. Ahí José pudo tener más calma. Pero es muy curioso porque el versículo 21 dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces, según lo que Isaías escribió, ¿cómo se debe llamar? Emanuel. Pero este ángel le pone otro nombre. Me parece una incongruencia. Alguna persona que no conozca bien la Biblia pensaría que "Ay, es una contradicción o qué. ¿O se llamaba Jesús Emanuel o qué? ¿Por qué sale así? ¿Por qué no le pone Emanuel directo? ¿Por qué dice Jesús? Pero hay una razón por la cual no puede llamarse directamente Emanuel. Porque Emanuel es Dios con nosotros. Pero hay una razón por la que Dios no puede estar con el hombre. Es a causa del pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Dice así, He aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces Dios no puede estar con el hombre pecador. Entonces sí nace Emanuel, pero la humanidad está sumergida en el pecado. No tendría ningún sentido. De cualquier manera, no podría estar Dios con el hombre. Entonces aquella promesa sería una promesa vacía. Prometió estar con nosotros, pero no puede porque tenemos pecado. ¿De qué clase de Dios sería ese? Sin embargo, por eso cuando Jesús nació, primero recibió el nombre de Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es Salvador. Para salvar a la humanidad del pecado nació. Una vez que la humanidad pueda ser salva del pecado, entonces ahí se cumple el nombre Emanuel, Dios con nosotros. Porque Dios primero debe limpiar todo nuestro pecado, luego nos envía su Espíritu, que more en nuestro corazón, que está con nosotros. Por eso Jesús, después de resucitar, San Mateo 28, San Mateo capítulo 28, versículo 20, dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de Jesús ascender, que dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También Jesús había dicho, les conviene que yo me vaya. Cuando Jesús anunciaba su muerte, los discípulos se ponían muy nerviosos. Hasta Pedro decía, Señor, no, que no le pase nada, ¿cómo se le ocurre? No, 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 que le pase a cualquiera menos a usted. Entonces Jesús le decía, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque sí o sí Jesús sabía que debía morir para limpiar el pecado del mundo. No era una opción, era la voluntad del Padre, el plan del Padre. Entonces, aunque fuera muy difícil en la carne padecer todo ese sufrimiento, Jesús sabía que mediante ese sufrimiento iba a triunfar, iba a ganar a todos los hombres que creyeran en él. Entonces, Jesús había dicho, le conviene que yo me vaya. Cuando me vaya, les voy a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está con cada cristiano renacido. Eso es algo muy importante, también es algo muy valioso. Así, Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este versículo es muy claro, pero aún el día de hoy hay muchas personas que se confunden sobre el Espíritu Santo. Algunos piensan que para recibir el Espíritu Santo hay que hacer un gran ayuno, una gran vigilia, cantar alabanzas, Espíritu Santo ven. En Corea hace años había una tradición. Cuando realizaban algún campamento, la gente subía de madrugada a una montaña y a como mover el tronco de un árbol. Decía que si el Espíritu Santo llegaba, entonces podía botar el tronco del árbol. Imagínense. Así cuando en la Biblia salió recibir el Espíritu Santo por botar el tronco de un árbol. Nunca. Sino que de manera clara este versículo dice,
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, lo primero, hay que oír la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra? Dice, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, hay que escuchar claramente el evangelio de salvación. Y dice, y habiendo creído en él. Entonces, hay que escuchar la verdad, hay que escuchar el evangelio de salvación, hay que aceptarlo por fe, hay que creerlo. Luego, aquella persona que le llega, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquel ser humano pecador condenado al infierno escucha el evangelio de cómo Jesucristo limpió todos nuestros pecados, es limpio por la fe, es declarado justo por la fe. Al creer en esto, le llega el Espíritu Santo automáticamente. No hay otro proceso, no hay otra condición, no hay otro requisito. Porque Dios quería estar con nosotros, pero no podía estar con nosotros si está el pecado. Dios, quien quiere estar con nosotros, tenía que quitar de en medio el pecado. Y desde el principio, apenas el hombre pecó, Dios ya había profetizado cómo limpiar el pecado. No a través de buenas obras, buenas acciones, sino a través de su propio Hijo. Nacería en el mundo como la simiente de la mujer. Y hasta nos aclaró. Vamos a ver Génesis 3:15 en un momento más. Dice así. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces el calcañar es el talón. Entonces si la serpiente muerde en el talón, produciría una dolorosa muerte a esa persona. Una serpiente venenosa le muerde en el talón. Entonces debería morir. Pero dice que la simiente de la mujer aplastará su cabeza. Entonces, desde el principio Dios estaba insinuando sobre la resurrección. Aunque la serpiente le muerda, parece que muere, pero finalmente triunfa. ¿Qué quiere decir? Resucita. En la resurrección estaba el triunfo de Jesús sobre las dos cosas que el ser humano no podía vencer, el pecado y la muerte. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 4, el versículo 25. Romanos capítulo 4, el versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Jesús, siendo esa simiente de la mujer, habiendo sido concebido de una virgen, llevando el nombre de Jesús, el nombre de Emanuel, con el nombre de Jesús se subió a la cruz por nuestros pecados. Murió pagando toda la deuda. Resucitó con nuestra justificación y nos entregó el Espíritu Santo para ya no ser un instrumento del pecado, de la muerte, de obras que no llevan fruto, sino para llevar una vida nueva, siendo un instrumento del Evangelio. Ese era el propósito. Y así está escrito, resucitó para nuestra justificación. Aquella simiente de la mujer aplastó la cabeza de la simiente de la serpiente. Triunfó en la cruz, triunfó sobre la muerte, sobre el pecado. Dios con gran poder lo resucitó de los muertos, lo sentó a su diestra. Y ahí intercede por nosotros. Por eso está con nosotros mediante el Espíritu Santo todos los días. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Así le dijo a los discípulos. Ellos no creían eso conveniente. Que estar con Jesús físicamente era conveniente. Pero el hecho de que nosotros podemos estar con Jesús
todos, aunque no estemos en el mismo lugar, cada uno a través del Espíritu Santo, estando con Él, siendo el templo del Espíritu Santo, cada uno. Y por eso cuando la iglesia avanza junta, ese Espíritu de Jesús, de manera colectiva, ya hace grandes obras del Evangelio. Entonces, aquí nos aclara sobre Jesús, también sobre Emanuel. Finalmente, a través de la fe, siendo justos, Jesús está con nosotros todos los días, nos ayuda, nos bendice, a mí nos corrige, a mí nos guía. A través de la iglesia y sus siervos, ese Espíritu Santo en nosotros manifiesta diferentes obras. Por eso estas fechas, en vez de pensar en el tamal y la carne asada, sí puede comer tamal y carne asada, no hay problema, pero un momento piense en ese Jesús que nació. También estando con las familias, un momento anuncie ese Jesús. Por lo menos pregúntele a alguien, ¿usted sabe qué significa el nombre de Jesús? Es Navidad, nadie se puede enojar, es su momento. Nadie debería enojarse por hablar de Jesús en Navidad. Por allá en enero sí, tal vez se enojan, pero en diciembre no, no puede. Serían hipócrita poniendo ahí el pasito en el árbol de Navidad, se va a enojar porque usted hable de Jesús. No, 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 no se vale. Entonces es un momento para aprovechar. ¿Sabe que Jesús tiene otro nombre? ¿Cómo otro nombre? Sí, Emanuel. Más bien Emanuel era el nombre original, pero tuvimos que pasar por Jesús primero, porque si no Emanuel no era posible. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Ahí usted comparta. Si no sale tan bien su explicación, y luego comparta el link de esta prédica. Entonces ya va a explicar todo de manera más detallada, más tranquila. Pero usted inicie a anunciar ese nombre de Jesús. Es muy importante. Y es una gran oportunidad en estas fechas. Cada quien ve a la familia. Hay mucha familia que no ha creído en el Evangelio. Entonces, orando, anunciando el Evangelio. De esa manera, así uno puede ver la obra de Dios. ¿Comprende? Recuerdo una oportunidad cuando yo estaba en Estados Unidos, en Miami. Estábamos eso en septiembre, octubre, preparamos la cantata navideña del coro Gracias. Y luego, en diciembre, una hermana testificó, una diaconisa de la iglesia. Yo soy muy tonta, porque yo no estoy aprovechando Navidad. Yo veo cómo el coro Gracias aprovecha. Con la excusa de la Navidad, 150,000 personas en todo Estados Unidos comparten el Evangelio. Pero yo no estoy aprovechando. Este año no, este año voy a ser diferente. ¿Y qué hizo? Ya en su casa invitó a todos sus familiares. Preparó una gran cena para todos e invitó al pastor de la iglesia de Miami. Reuniendo toda la familia con la excusa. Y le sirvió buena comida y luego el pastor dio el mensaje. Dijo, así había que aprovechar. Como el coro Grecia ya aprovechaba la Navidad, pero yo me quedé atrás, no pensando igual. Entonces ese año fue una Navidad muy hermosa. Imagínense, yo estaba lejos de mi país, lejos de mi familia. Pero al ver esa reunión de la familia de la diaconisa, de su esposo, y también al ver cómo se anunciaba el Evangelio, entonces pasé muy contento, pasé muy agradecido. Así ella preparó con sabiduría. Entonces los hermanos, ¿por qué no hace lo mismo? Organiza una cena, ahí usted testifica, predica. Después de que usted sirvió el plato, ¿quién se va a quejar? A ver, estoy sirviendo buena comida, entonces alguien va a decir que, uy, no, usted no me vuelva a invitar. No, no. Un corazón abierto, después de comer van a escuchar todo lo que usted tenga que decir. Ahí usted puede contar su testimonio de salvación,
otro testimonio, orar con sus invitados, invitarlos a la iglesia. Es muy difícil, entonces invita a alguien que vaya, comparta la palabra. Así el corazón de la familia se abre. Algunos son especialistas en cerrar el corazón de la familia, pero no, hay que abrirlo. Entonces, de esa manera, así, siendo sabios. Ay, la iglesia, ¿cómo con el milagro navideño miles de personas anuncian el evangelio? Y yo, ¿cómo estoy aprovechando? Solo para engordar estoy aprovechando diciembre. No, no, no. Así no era. Tenía que aprovechar para anunciar el evangelio. ¿Comprende, hermano? Bueno, vamos a llegar hasta acá. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor. En esta mañana usted nos permite este tiempo para meditar en su palabra. Padre Celestial, desde que el hombre cayó en pecado, usted anunció su plan, su providencia, a través de Jesucristo, reconciliarnos con Dios. Padre Celestial, el profeta Isaías anunció, vendría Emanuel. Pero luego el ángel que se encontró con José dijo que ella se llamará Jesús, porque Emanuel es Dios con nosotros. Pero por el pecado Dios no puede estar con nosotros. Por eso, primero debe llegar el nombre de Jesús, el Salvador, quien limpie todo nuestro pecado. Luego, Dios promete estar con nosotros. Nos envía el Espíritu Santo, que se sella en nuestro corazón y todos nuestros días caminar con ese Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de los siervos, ser instrumento del Evangelio, instrumento de Dios. Padre Celestial, le damos gracias, Señor. En esta mañana queremos encomendar todas sus manos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Terminamos. Gracias, Pastor Carlos. Muchas Pasen buen gracias, día a todos. Carlos. Buen día Gracias, para doctor todos. Carlos, por la palabra. Buen día, hermanita Buen Lorena, día, hermanita Nelly. Buen buen día, día, hermanita hermanita Diana. Son tus Diana. hermanos. La Todos palabra. bendiciones. Buenos días Bendiciones para para todos. todos, mis hermanitas. Buenos Bueno, días, pastor. Buenos días, hermano. Buen Muchas día. gracias, pastor Carlos. Buenos días, hermanos. Muchas gracias por la palabra, pastor, y que pasen muy feliz Navidad a todos ustedes y sus hermanos. Bendiciones. muchas gracias, pastor, por la palabra. Buenos días y a todos los hermanos. Buenos días,